Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito sobre las constelaciones familiares, que es una herramienta potentísima para sanar y comprender patrones de familia o cargas que nos han sido transmitidas de generación en generación. Esta herramienta fue creada por Bert Hellinger, quien fue un teólogo y espiritualista alemán. Y para hablar de esto, quiero invitar a Andrea Gambino, quien es coach y constelador familiar. Andrea viene desde Italia, pero radica en Perú hace muchos años y es un investigador y apasionado del comportamiento humano. Él ha creado un programa de desarrollo personal al que ha llamado Sagrado y que es un espacio de aprendizaje sistémico basado en su aprendizaje como constelador. Así que, ¿quién mejor para contarnos acerca de este tema? Hola, Andrea. Hola Anita, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá y encontrarte. Sí, muchas gracias por aceptar. Andrea, cuéntanos un poco qué son las constelaciones familiares. Bueno, voy a tratar de dar una versión, bueno, es una forma de sentirla mía y bueno, personalmente yo la tomo también como una filosofía de vida antes que todo, ¿no? Que es también una forma de ver el mundo, la vida, las relaciones. Ajá. Y también es una metodología, una herramienta que se puede utilizar como para mirar diferentes situaciones y, por así decirlo, mapear, configurar. La palabra constelaciones viene del alemán y originalmente significaba, lo llamaban configuraciones familiares. Luego ha sido traducido al inglés como Family Constellation y de ahí Interesante. lo conocemos como constelaciones familiares. No tiene que ver con las estrellas, es Ujú. una forma curiosa de llamarla, pero más tiene que ver con la configuración, es decir, el lugar que cada quien, cada elemento, persona, hecho, etcétera, ocupa en esta historia que cada uno tiene de su propio pasado, ¿no? O de su propio presente, una imagen interna con la cual venimos eh, a veces cargando asuntos del pasado que no están bien integrados en la Ujú. historia de la persona. ¿Qué temas se pueden tocar en una constelación? Eh, yo te diría a todos, Todos. ¿Y podrías nombrar algunos como para... y sí, todos temas que tengan que ver con el consultante. Ujú. Es decir, si yo fuera el consultante y vengo y te digo, quiero trabajar la relación de mis padres, que no se llevan bien, Ujú. esto no lo podemos trabajar, porque no depende de ti. O sea, no depende, ya si yo fuera el consultante, no Claro. depende de mí. La relación de mi padre es la relación de mis padres. Entonces, lo que podríamos ver es, bueno, cómo la relación, en este caso de mis padres, me afectan a mí. Claro. Esto sí lo podemos ver. No puedo ver algo que no tenga que ver con el consultante directamente, Ajá. ¿sí? Es Entiendo. decir, lo que pasó con tus ancestros o entre tus ancestros, ya pasó. Lo que podemos ver es la narrativa que tú tienes con este asunto, que quizás te tiene atrapado todavía. Mira, yo al principio, cuando empecé a estudiar esto, dije, pero ¿cómo es posible que uno puede tratar de enfermedades, de problemas de pareja o no sé, o sea, cualquier tema se puede constelar. A mí me costó al principio entenderlo y comprenderlo. Hace 4 años que estoy estudiando esto y ahora sí te puedo decir que se puede constelar de todo. Tanto es que lo están utilizando, por ejemplo, en Brasil, como una herramienta complementaria integrativa por la medicina, reconocida, ¿no?, por el Estado. Ah, qué O, por interesante. ejemplo, hay muchos que trabajan en las organizaciones con esta forma de ver. Ya. eh, y no la llaman constelaciones familiares, sino constelaciones organizacionales o mejor, consultoría sistémica. Pues también la palabra de por sí tiene una información
Y hay personas que rechazan un poco esta palabra de constelaciones familiares, como que parece algo que está ligado a la astrología, estas cosas, ¿no? Y no, Claro. no va por ahí. Entonces, de acuerdo al contexto, también cambia el nombre. Ajá. Y Sí. podrías explicar un poco cómo es una sesión, por ejemplo, cómo funciona, cómo es. Mira, es curioso, pues va cambiando también la forma, pues por los tiempos que estamos viviendo, nos hemos tenido que adaptar todos y como somos parte de este todo también, nosotros los consteladores, en la forma de relacionarnos con la metodología. Entonces, lo que antes hacíamos de repente en el formato más tradicional, en un lugar con un grupo de personas, ahora lo hacemos virtualmente. También se puede hacer. Se puede hacer virtualmente, ¿ah? Qué interesante. Sí. A ver, cuéntame un poco más, por favor. Y digamos que tú tienes varias formas de trabajo. La más conocida es que sea grupal. Entonces, imagínate que estás tú, estamos con otras personas y Ajá. una persona decide comentar su caso frente a tantas personas. Y es una conversación. Realmente también es como si el constelador, que es la persona que, digamos, genera este contexto donde podamos hablar de todo, eh, eh, te muestre como un Waze, varias opciones, varios caminos, ¿ok? Que tu cliente o persona, trabajamos con adultos, ¿sí? No trabajamos con pacientes. Entonces los dos estamos en el mismo nivel de adultez. Esto también es importante. Ajá. Entonces, ¿quién sabe si eso no es el consultante o cliente? Hay personas que lo llaman de diferente manera. Entonces, el constelador de por sí no sabe nada, y esto es lo chévere de este trabajo. Es Ajá. decir, cuanto menos sé, mejor. Ya. Entonces, es como invitar a que el consultante encuentre su respuesta, encuentre su versión, encuentre su solución, encuentre su, permíteme la palabra, sanación. Ajá. ¿Y qué es la sanación? La sanación para mí es este darse cuenta de que estabas quizás en un lugar equivocado, haciéndote cargo de algo que no era tuyo, pero tú lo estabas haciendo. Y la mayoría de las veces lo haces por amor. Claro, claro. Así que no sé si más o menos he explicado. ¿Y cuál es? Ah, buena idea. ¿Cuál es el fin de una constelación? Ajá. Unir lo que tiene que estar unido y separar lo que no tiene que estar unido. Ajá. Esta es una forma de decirlo así muy sintética. Pero Ya. muchas veces esto de ocupar lugares que no son de nosotros es como que nos queda, nos mantiene atrapados. Si esto soy yo y esta es la historia de mis ancestros, es como que a veces esto, suelte esto y me separe para ir y crecer en mi vida personal. ¿Se entiende? Sí, se Y entiende. a veces hay hechos de mi historia que son tan traumáticos que yo no los quiero ver. Claro. Entonces, igual hacen parte de tu historia. Ujú. Y mientras, y bajo esta visión, mientras yo no lo veo, mientras yo no le doy un buen lugar, que es el lugar que le corresponde, nada más y nada menos, mientras yo no lo integro en mi historia, esto me va a seguir y se va a querer mostrar de diferentes maneras, a través de diferentes personas, hechos, lo que sea. Claro, claro, entiendo. Dices de que, bueno, que el consultante va y comparte su problema o el tema que quiera tratar con las personas, ¿no? Pero también es posible no hacerlo, ¿no? Te pregunto porque, o sea, yo he participado en una constelación una vez en la que, pues, yo solamente le explicaba el tema al constelador muy brevemente y él ya decidía, ¿no? Cómo armar la figura y nadie tenía que enterarse de nada, ¿no? O sea, las personas que estaban alrededor no se enteraban de nada. ¿Funciona así también? Sí, también. No es solamente así, es una forma y hay infinitas formas, te diría. También
de acuerdo a los consteladores que existen, cada uno tiene su forma también de acercarse a esto y también siento que tiene que ver con el trabajo del constelador a nivel personal. Ujú. Pues para mí no funciona querer hacer el trabajo con los demás si primeramente no lo haces tú. Ya. Entonces, lo primero es como trabajo lo mío, y cuando digo trabajo es veo mis asuntos, los integro, le hago una hora, etcétera, etcétera, me despido también Ujú. y luego estoy disponible para trabajar con los demás. Es decir, creo las condiciones internas Ya. para poder eh, recibir o darle espacio a la historia del otro, Ujú. sin intención de modificar el destino del otro. El Excelente. otro está bien así como llega. Y Claro. entonces es como que el constelador no sabe qué es lo mejor para él. Y hay formas donde el constelador se queda callado, nadie habla, un poco para retomarla, Ujú. y nadie entiende nada, incluso el consultante a veces no entiende. Y son formas. Y bueno, cada uno también trabaja de la forma que más siento que tiene a la mano, ¿no? Claro. Mm, Excelente. Ujú. esto Y sí lo puedo. te hago una pregunta, tú corrígeme si estoy equivocada. He escuchado que, por ejemplo, tú puedes, o sea, tratas un tema sobre que tiene que ver contigo, pero con referencia a tus padres. Por así, por poner un ejemplo, ya, bueno, repetido, pero por poner un ejemplo. Y cuando tú haces el trabajo, eh, puede tener efecto en las otras personas con las que has hecho o sea, con los familiares a quienes has dirigido el trabajo, ¿no? ¿Eso es así? Sí, y lo hago con un ejemplo muy, bueno, muy personal. Cuando yo decidí dejar de comer la carne, Ya. afecta de alguna manera a toda la familia. Es decir, quien cocina tendrá, digamos, que ver o no ver esta elección. Ujú. Entonces es una elección que de alguna forma, aunque no lo quiera, va a afectar el entorno en el cual yo vivo. Claro. No sé si es el ejemplo mejor, pero cualquier decisión de uno tiene una consecuencia en los demás también. Sí, Y hoy, pero esto se referiría a un nivel más, del a ver, alma, energético, no lo sé, o sea, no, sí, no sé, porque el ahora ejemplo que has puesto es algo más tangible, ¿no? Obviamente, si sí. yo dejo de comer carne en mi casa, todos se benefician o se perjudican, ¿no? Ponte que tú eres la cocinera, Pero a un nivel más sutil, más sí, energético, también funciona, ¿no? Eso es lo que sí, yo había lo leído. llamamos del alma. Lo que tú dices lo llamamos del alma familiar, o mejor dicho, de la conciencia familiar. Y la respuesta es sí, por supuesto. Es Excelente. decir, que las familias quieren estar completas. ¿Sí? Es como que el alma familiar, la conciencia familiar, pero ya vamos a otro nivel, que no es tan tangible. Quiere estar completa. Entonces, cuando la familia excluye algo, en este caso papá y mamá excluyen un asunto importante en la historia, un abuelo que hizo algo, ¿ok? Que se fue a la guerra y mató un montón de personas. Ajá. Entonces, cuando excluyen esto, por ejemplo, todos estos muertos, que también pertenecen a la historia de esta familia, pues el abuelo sobrevivió a la guerra, volvió, ¿sí? Todo esto también es parte de la historia de la familia. Entonces, cuando la familia no quiere hablar de esto, es muy probable que quien viene después se haga cargo de mostrar, sin saberlo, ojo, Ajá. mostrar todos estos muertos, todas estas víctimas que no fueron vistas. No sé si me estoy yendo. Y, no, interesante, sí, por supuesto. Me parece muy potente la idea que,
que estás presentando como que la familia es como tiene un alma, ¿no? Que aunque los miembros de la familia no sean conscientes, de alguna manera va a pedir a los que vienen, a las generaciones que vienen que se resuelva ese tema o que se sane o que se desarrolle, ¿no? Eso es lo que has dicho. Exacto, porque es inconsciente, no es que conscientemente uno lo sabe esto. Qué Y bonito. tiene que ver con fuerzas, o sea, hay fuerzas también que son parte de la historia de una familia. Una fuerza perpetradora también permite a una familia, por ejemplo, en este caso de la guerra, de sobrevivir. Claro, Pero si hay una guerra, también hay víctimas. Entonces es como que darle un lugar a estas dos fuerzas claro. que siempre están también en esta danza de la vida, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí. Andrea, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Ay, gracias. Me encuentran en Facebook y en Instagram. Mi nombre es Andrea Gambino Coach, ¿sí? Así como se Ajá. escribe Coach. Igual lo voy a poner en los comentarios, Ok. voy a ponerlo en un texto, ¿no? Pero Sí. Y bueno, encantado de hablar de esto, de tratar estos temas. De hecho, el programa que mencionaste lo hago justamente con la intención de compartir toda esta teoría que está detrás, de hacerlo de una forma simple para que sirva, ¿no? sí. Bueno, me gustaría en algún otro momento que puedas como invitarte de nuevo para compartir más información. Y bueno, muchas gracias, Andrea. Te mando un abrazo. Gracias A por ti, muchísimas compartir. gracias. Chao, gracias. Chao, Andrea.